Si alguien está viendo este vídeo, significará que aún queda esperanza para la humanidad. Llevamos ya 3 días y 3 noches agazapados en el barco, tratando de pasar desapercibidos y hacer el mínimo ruido o señales de nuestra presencia posibles. Ahora Lara y los niños descansan en uno de los camarotes. De momento, el puerto sigue pareciendo un lugar seguro, pero no sé cuánto más podremos aguantar antes de que no nos quede más remedio que zarpar. Los primeros días aún se veían personas acercándose a los barcos para huir, pero ya hace como 24 horas que no hemos vuelto a ver a ningún humano. Casi mejor, porque por la ciudad y en nuestro camino hacia aquí todo eran saqueos y violencia. Se empiezan a oír los rugidos de los infectados en la lejanía y algún alma perdida caminando por las orillas del puerto. Por suerte, las puertas de los pantaleones permanecen cerradas y aún no han desatado la curiosidad de ningún grupo de ellos, pero es cuestión de tiempo. Hemos aprovechado que aún quedaba agua en las tuberías para llenar todo lo que hemos podido, pero la electricidad ya se cortó hace un par de días, aunque nosotros aún conservamos unas buenas reservas de energía en nuestro generador EcoFlow River Pro. Y en los barcos que aún quedan ya no se encuentra nada útil. Somos los últimos. Las noches se ven tan oscuras como si estuviésemos en mitad de la mar. Mientras, atentos a la radio, esperando noticias de Carlos y su familia. Le prometí que le esperaríamos. No para de torturarme el cómo hemos llegado a esta situación. Puede que mis hijos no recuerden ni vuelvan a conocer el mundo de bienestar en el que vivíamos. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost... Disculpad, la costumbre. Uno no se acaba de hacer a la idea de que el mundo se ha terminado. El 2 de noviembre de 2022 ocurrió lo que pasó a denominarse el Evento Cero. En octubre de 2022, las ansias de poder de algunos dirigentes por todo el mundo no dejaban de crecer. Guerras por todo el planeta proliferaban. El mundo, como en los peores tiempos de la Guerra Fría, parecía verse dividido en 2 grandes bloques, los buenos y los malos. Aunque los malos también intentaban justificarse diciendo que los buenos, los libertadores, eran ellos. Pero era una búsqueda del poder, un poder que volviese a dejar una huella imborrable en la historia. Y así ocurrió. El 26 de octubre, a las 20:35 de la noche, un misil balístico nuclear de alta precisión cayó sobre una de las grandes capitales fronterizas. 1,7 millones de personas murieron en el acto. El mundo se estremeció. Esa misma noche, 1.500 misiles balísticos intercontinentales con carga nuclear despegaron de las bases militares de ambos bandos por todo el mundo. Los siguientes 10 minutos supusieron la negociación coordinada más rápida que jamás se había producido. En un arrebato de cordura, ambos bandos llegaron a la conclusión de que, si no se hacía nada, el mundo se acabaría en ese mismo instante. Abortar aquellos lanzamientos ya era imposible, pero se activaron los sistemas de autodestrucción de los misiles cuando se encontraban aún en la estratosfera. El mundo entero se iluminó por las explosiones. El cielo parecía un espectáculo lejano de fuegos artificiales. La gente se lo tomó como una celebración de la cordura universal. Las hostilidades en todo el planeta se detuvieron inmediatamente, como si por fin nos hubiésemos dado cuenta de la fragilidad del propio mundo y lo fácil que nos era aniquilarnos los unos a los otros. No todos los misiles pudieron ser detenidos y algunos se desviaron a zonas menos pobladas. Aún así, las explosiones afectaron a grandes áreas por toda Europa, América y Asia. En todos los continentes cayó algún misil perdido o los restos de alguno de ellos. Pero el mundo entero se llenó de solidaridad y se evacuaron las zonas afectadas y se acogió a los refugiados afectados por la radiación y las explosiones en todos los puntos de la Tierra sin importar nacionalidades, razas o colores. Parecía que la cordura llegaba al planeta, y en todas las calles las personas se manifestaban contra sus dirigentes que habían llevado al mundo a dicha situación. Un movimiento global de cambio pacífico y solidaridad estaba impregnando todo el planeta, en una verdadera ola de revolución, y vaya si el mundo iba a cambiar. Y todo cambió en exactamente una semana, la noche del 2 de noviembre, justo después de todas las celebraciones de Halloween. En todas las zonas de exclusión donde había habido impactos nucleares empezaron a aparecer nuevos refugiados. Miles de personas despertaron repentinamente y comenzaron a deambular sin rumbo hasta que se aproximaban a otros humanos. Momento en el que les desataba una terrible violencia y atacaban desesperadamente a todo el que pillaban. Parecían zombies que habían vuelto a la vida. Pero es que, al cabo de pocos días, no solo avanzaban desde los lugares de exclusión, sino que miles de refugiados y personas cercanas a ellas que ni siquiera habían estado en la zona de exclusión se convertían repentinamente en infectados. ¡La cena, José!
¿Qué tienes la cena? con las mismas ansias de cazar otros humanos. El mundo, en pocos días, se convirtió en un caos. Pero la gente se lo empezó a tomar con extraña normalidad. Igual es que nos habíamos endurecido con tanta pandemia y guerra. Las primeras reacciones de la gente estaban basadas en la negación. Hay que ver qué gente hay ahora por la calle. Gente fea ha habido siempre. Incluso el propio gobierno le quitaba hierro al asunto. Parece que la epidemia tiene posibilidad de empezar a remitir. Nosotros esperemos que España no va a tener, como mucho, más allá de 2 o 3, 4 zombies. Pero pronto se convirtió en resignación. Oye, Liñe, ponme una cerveza sin alcohol. Joder, si te vas a poner así, ponme un ojo de liébana. Pero bueno, me pondrás el orujo, ¿no? Pero finalmente llegó el miedo. La gente se escondía en sus casas, evitando el contacto con cualquier otro humano, usando mascarillas, guantes. Toda la psicosis del coronavirus regresaba. Pronto, los apagones eléctricos y la falta de agua corriente empezaban a convertirse en habituales. Nosotros éramos unos afortunados y gracias a mi vertiente como youtuber náutico y al patrocinio de EcoFlow, aún disponíamos de electricidad sin interrupciones. Con nuestro EcoFlow River Pro, una pequeña y, por qué no decirlo, bonita maravilla de tan solo 7,6 kilos de peso, 720 vatios hora de capacidad energética y una facilidad de uso envidiable. Nos proporcionaba la capacidad de alimentar tanto dispositivos domésticos de 220 voltios como cualquier tipo de dispositivo USB estándar o incluso con su salida USB-C con carga rápida alimentar directamente los últimos móviles o cargar un portátil, aparte de tener un conector de mechero de 12 voltios para cualquier accesorio de automóvil. No pudieron ser más oportunos la gente de EcoFlow, sin duda una de las mejores cosas que podía tener uno cuando llega un holocausto. Utilizándolo en su modo EPS como fuente de alimentación de emergencia, podíamos tener nuestros equipos siempre conectados a través del River Pro. Y cuando se iba la luz, los equipos conectados a él seguían funcionando sin interrupciones, sabiendo cuánto estaba consumiendo en cada momento y la estimación de horas que podríamos aguantar así hasta que retornase la electricidad. Toda esta información la teníamos disponible en su display, pero también la aplicación para el móvil que nos permitirá incluso controlar la electricidad de sus salidas para encenderlas o apagarlas, o su iluminación integrada. Y cuando regresaba la electricidad, en una hora lo podíamos tener de nuevo cargado al 100%. Podríamos habernos pasado así años, con sus más de 800 ciclos de carga. Pero pronto los cortes de corriente se volvieron prácticamente permanentes, y un día la electricidad se fue para no volver. Parecía que todo estaba perdido y que no podríamos mantener nuestras comodidades. ¿O sí? Porque con el maletín de paneles solares de 110 vatios, colocándolo en el balcón de casa, podíamos recargar el River Pro en las horas diurnas, en unas 6 u 8 horas nos podían bastar, y con esto tener suficiente energía para aguantar hasta el día siguiente. Todo era cuestión de tener suficiente sol y buscar una orientación y colocación adecuada para los paneles solares. Parecía que nada se le resistía al River Pro y que podíamos seguir haciendo uso de la mayoría de los electrodomésticos que ya teníamos en casa y usábamos en nuestra vida diaria. Para los electrodomésticos de la cocina teníamos margen para utilizarlos durante muchas horas. Más de 5 horas de nevera, especialmente si no abríamos mucho la puerta. 1 hora de tostadora, si te gusta el pan muy tostado. O 7 horas de exprimir zumo de naranja. Por cada carga, parecían más que suficientes. Pero, ¿sería capaz de secarme el pelo en la hora de funcionamiento que me proporcionaba el River Pro con el secador? Ahí surgían mis dudas. En fin, una pequeña maravilla que nos ayudó a mantener cierta normalidad mientras pudimos quedarnos en casa. Pero pronto la situación se volvió insostenible. Las redes de comunicaciones habían caído, en la televisión ya no había emisiones, el agua dejó de brotar de los grifos.
Habíamos acumulado toda la posible, pero pronto se agotaba. Y el punto álgido de la decisión de irnos fue cuando me di cuenta. Ya no era solo la inseguridad de los saqueos en las calles y los infectados caminando sin rumbo y multiplicándose sin parar, sino que la simple cercanía a un infectado durante unas pocas horas era capaz de transformarte. La infección era capaz de cruzar paredes. La cámara térmica de mi móvil indicaba que a pesar de estar muertos en vida, irradiaban calor procedente de la radioactividad, y la exposición a la misma convertía edificios enteros en edificios de nuevos infectados. Había que huir. Gracias a mi emisora china aún mantenía comunicación con Carlos. Le conté mis conclusiones, que había que alejarse de otros humanos y que íbamos al barco, que les esperaríamos, que donde comen 4 comerían 8, que nos veríamos allí. Y así hicimos. Cargamos el coche con todas las provisiones que pudimos. Los niños, montones de latas de leche infantil en polvo que no habían sido robadas en los saqueos de la farmacia de abajo, y nos dirigimos sin parar por nada ni mirar atrás hacia el muelle, esperando que Carlos hiciese lo mismo y nos juntásemos allí. Era la única huida posible, o al menos eso pensábamos nosotros, porque había rumores de que en Cantabria se había apostado muy fuerte por la exploración espacial. Empresas como Astroland, que aparentemente se dedicaban a desarrollar conceptos útiles para la exploración de Marte y para el entrenamiento y la investigación sobre posibles diseños de viviendas, trajes, métodos, etc., estaban mucho más allá de lo que contaban y realmente tenían colonias ya en Marte y la capacidad de mandar gente allí. Pero eso solo podía ser para supermillonarios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, queríamos 4 billetes para el próximo cohete que salga para Marte, por favor. Sí, pues le miro ahora mismo. Pues tiene suerte, mañana sale el último vuelo. Oh, fabuloso. Pues 4 billetes, por favor. Muy bien. Pues serían 8 millones de euros. ¿8 millones de euros? Como estos. Perfecto. ¿Pero de dónde se ha quedado tanto dinero? ¿Esto? Esto es del YouTube. Que yo le digo a David que esto de ser youtuber y el canal no da un duro, pero en realidad entra dinero a paladas. Pero no tiene ni idea, así que tú no te preocupes. Es un viaje de 8 plazas. ¿Quiere que metamos alguna familia más? Es gratis. Pero a mí me gusta ir ancho y poder poner los pies en el asiento de adelante. No. Nos quedamos con las 8 plazas nosotros. Muy bien. Pues así estamos. Perfecto, pues mañana nos vemos. Muchas Muy bien, gracias. gracias a Hasta ustedes. luego. Hasta luego. Estoy muy preocupado. Han pasado 5 días y Carlos sigue sin dar señales de vida. He separado y amarrado el barco en el centro de 2 fingers para dificultar a los infectados poder abordar el barco. Pero se empiezan a acumular en las puertas. Creo que saben que estamos aquí. El puerto está ya completamente invadido y es cuestión de horas que puedan cruzar. Contamos con muchas herramientas a bordo con las que defendernos. El gancho de los bonitos, los fusiles de submarinismo e incluso los cohetes que nos obliga a llevar la Dirección General de la Marina Mercante y que seguro podrían derribar a un infectado en caso necesario bien dirigidos. Aunque esto último podría llamar en exceso la atención. Podría traerlos en masa y terminar con nuestra vida. Tenemos que zarpar y alejarnos de la humanidad. La sola proximidad de tantos infectados puede acabar con nuestras esperanzas. No creo que haya oportunidad para Carlos. Mis llamadas por la radio siguen sin tener respuesta. Carlos, ¿me escuchas? Carlos, ¿estás ahí? Venga. Vamos, chiquis. Venga, que perdemos el cohete. Vamos. Te estamos esperando. Aguantad. Venid aquí. Os podemos recoger también en la bahía. No os abandonaremos, pero necesito una respuesta. No podemos esperar más. Carlos, por favor, responde. Papi, ¿no sabes el que suena por la radio? ¿David? Nah, David está perdido. Además, tengo que apagar la radio porque la tengo que poner en modo cohete, que si no, no nos van a dejar volar. Venga. Hola, muy buenas. ¿Teníamos entradas para el cohete de las 3:15? ¡Rápido, suban! ¡Que va a despegar ya! Niñas, Carlos. ¡Vamos! Dejábamos atrás la bahía y la ciudad de Santander, completamente en solitario. La desolación y la destrucción era visible por toda la ciudad.
La única presencia destacable eran los pocos medios militares que aún trataban de luchar contra la propagación de la enfermedad, pero hasta estos acabarán desapareciendo. Parece que el GPS aún funciona, pero no sabíamos cuánto más duraría. Los militares habían hecho todos sus esfuerzos para que sobreviviese durante el lanzamiento de los misiles, pues era fundamental para la guerra. Apenas se escuchaban humanos por algunas frecuencias de onda corta. Hablaban de islas deshabitadas en el Atlántico donde aún sobrevivía gente sin contacto externo. Hacia allí nos dirigíamos. Esa era nuestra esperanza, aunque nos esperaban semanas e incluso meses de navegación en el mar sin contacto con nadie. Era una suerte que con nuestro sintonizador de televisión, la Raspberry, unos amplificadores chinos conectados a los obenques del barco y software, podíamos recibir aún fotografías de los satélites meteorológicos y emisiones de onda corta que nos daban alguna esperanza para la supervivencia. Una pena que no hubiésemos hecho aún el episodio de este montaje porque podríamos haber ayudado a mucha gente, pero ahora lo importante era sobrevivir en el mar hasta llegar a nuestro destino. Cuando uno miraba a la costa solo veía humos y destrucción. Sin embargo, según te adentrabas en el mar, todo recuperaba una sensación de normalidad. El mar, inmenso y solitario, era nuestro refugio, alejado de cualquier infectado, y con nuestra casa a cuestas nos dirigíamos en búsqueda de un lugar seguro. Pero, para sobrevivir, necesitaríamos cubrir nuestras necesidades básicas durante un tiempo que aún desconocíamos. La regla del 3 de Bear Grylls dice que un humano puede sobrevivir 3 minutos sin respirar, será él, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. No nos gustaría tener que llegar a esos extremos. Lo más importante estaba claro que entonces era tener aire para respirar, y de eso teníamos en abundancia, siempre que no nos ahogásemos en el mar. Así que una de las tareas más importantes era mantener el barco en buenas condiciones de flotabilidad y navegabilidad. Por suerte, eso se me daba bien y tenía herramientas, medios, incluso llevaba aire embotellado y conocimientos para enfrentarme a cualquier contratiempo en la mar y repararlo, como ya había demostrado muchas veces en mi canal de YouTube. La segunda necesidad en importancia era el agua. Necesitábamos unos 2,5 litros de agua dulce por día para los adultos y 1 litro para los bebés por lo menos. Eso suponía 7 litros de agua al día. En los depósitos llevábamos 250 litros de agua dulce, más unos 150 litros adicionales que teníamos en botellas y garrafas. Eso nos daba para unos 2 meses, pero no sabíamos cuánto tiempo duraría nuestro viaje o incluso si tendría fin. Tendríamos que poder generar más agua dulce. Y en un mar de agua salada, generar agua dulce es cuestión de energía. Por supuesto, solo con electricidad y una desalinizadora de agua lo tendríamos solucionado. Pero yo era The Low Cost Sailor y una desalinizadora para el barco había estado siempre fuera de mi alcance. Me imagino que los armadores de grandes veleros que hubiesen llegado a tiempo a sus barcos estarían disfrutando con todas las comodidades, pero nosotros necesitábamos un poco de imaginación para conseguir agua dulce. Cuando llovía, aprovechábamos para recoger todo el agua posible con un toldo sobre la cubierta o empapando toallas y llenar así depósitos y envases. Pero según bajábamos de latitudes, la lluvia era menos frecuente, aunque con energía suficiente todo era posible. Teníamos un pequeño deshumidificador funcionando constantemente. Gastaba poca energía, 3 amperios, pero nos proporcionaría un par de litros de agua dulce al día. Al mismo tiempo, la propia nevera acumulaba un montón de agua de condensación que podíamos recoger debajo de su enfriador o incluso forzar dejándola en marcha y con la tapa un poco abierta. Todo ese agua lo podíamos recolectar en la propia nevera a través de su grifo de drenaje. Finalmente, siempre nos quedaba el recurso de destilar agua de mar en una olla, hervirlo, hacer que el vapor se enfriase y condensase en otro recipiente haciéndolo pasar por un tubo, qué pena no haber comprado en su momento un destilador de agua de AliExpress, y aunque todas estas formas lo que nos proporcionaban era agua destilada sin ningún tipo de sales, la podíamos convertir en agua adecuada para el consumo y conseguir aún más agua simplemente mezclándola con un poco de agua de mar, que estaba cargada de sales. 3 partes de agua destilada por cada una de agua de mar aproximadamente nos daría una sabrosa agua dulce, con un poco de sabor a pescado. De momento, todo era cuestión de llevar la energía suficiente y la llevábamos. 50 litros de gasoil en un depósito que nos daban para unas 40 horas de motor, que reservábamos para situaciones de peligro, tormentas. 2 garrafas de 20 litros con otros 40 litros más. Las 2 bombonas de butano para la cocina y electricidad. Un montón de electricidad. Tanto las baterías del propio barco, 400 amperios hora en total, como nuestra reserva de energía portátil, el EcoFlow River Pro. 768 vatios hora adicionales que nos habíamos traído con nosotros gracias a su tan solo 7,8 kilos de peso. El gasoil, la gasolina y el gas no eran renovables, así que los guardábamos para emergencias. Pero disponíamos de cocina eléctrica, microondas, nevera y todo tipo de aparatos eléctricos y sobre todo la capacidad de generar electricidad. 200 vatios de paneles solares fijos más los 110 vatios de los paneles solares plegables de EcoFlow que nos permitían aprovechar el sol en su ángulo de carga al máximo.
Incluso contábamos con un generador eólico que habíamos comprado para hacer un capítulo sobre su instalación y que aún teníamos pendiente. La energía nos garantizaba el agua e incluso nos permitía tener un poco de impulso cuando llegábamos a zonas calmadas de viento, gracias al fueraborda eléctrico que nos movía a 1,5 nudos. Esta misma energía nos proporcionaba todo tipo de facilidades, comodidades y entretenimiento a bordo de forma casi ilimitada. Pero había que comer. Por suerte, había acumulado gran cantidad de comida en conservas en el barco y precocinados, como ya mostré en el episodio de cocina a bordo, al mismo tiempo que algunos perecederos que conservábamos en la nevera. Pero no duraría mucho tiempo, y decenas de botes de leche infantil, que si contenían todos los nutrientes necesarios para alimentar a un bebé, también lo podrían hacer con un adulto, y fruta. Bueno, fruta fresca no teníamos, pero teníamos montones de sobres de puré de frutas del Mercadona que duran muchísimos meses sin frío y son una buena fuente de vitamina C. Si aún queda alguien de Mercadona vivo, por favor que nos paguen algo por hacer esta publicidad. Aunque todo esto se podía agotar, y al igual que con el agua necesitaríamos renovar nuestras provisiones. Para eso teníamos la pesca. Se había demostrado que la infección no afectaba a los animales, así que el mar seguía lleno de peces, y aunque en otras ocasiones la pesca no nos había dado nada bien, aquí pescábamos día y noche durante las 24 horas. Y encima, tratándose de supervivencia, podíamos hacer hasta trampas. Todo tipo de artes de pesca prohibidas, como hacernos una red de pesca de que arrastrar o pescar con fusil submarino y nuestras minibotellas de submarinismo de Smaco, estaban permitidas en una situación como esta. Y de nuevo, la energía era clave, puesto que gracias a nuestro mini compresor chino de 12 voltios teníamos la capacidad de recargar nosotros mismos las botellas de aire para seguir pescando. Con las necesidades cubiertas, por supuesto, regresaba cierta normalidad al barco. David, ¿qué te has pasado la máquina del pelo? Porque ya me has dejado el lavabo otra vez lleno de pelitos tuyos. Voy a ver si consigo la cena, pescar algo para estos niños hambrientos. Pues a ver a qué hora vuelves, porque a las 7:30 es la cena de los niños, que ya te conozco, y vuelves luego a las 1:00. Pero, aunque podríamos sobrevivir por tiempo indefinido en el mar, una vida sin destino no es vida, y nosotros buscábamos uno. Y sobre todo, una vida en la que no te puedes alejar ni 10 minutos de tu familia, ni siquiera 10 metros, no es vida. ¿Qué andas murmurando de mí? Que te estoy oyendo. Necesitábamos encontrar la isla más remota del planeta donde la civilización haya podido sobrevivir o, en su defecto, alguna isla pequeña y desierta donde asentarnos nosotros. Qué bien nos habría venido que siguiese existiendo internet para acceder a este tipo de información. Pero, aunque no teníamos internet, probablemente ya no existía a estas alturas, teníamos la Wikipedia. Hacía mucho tiempo que en el ordenador del barco tenía descargada, gracias a la aplicación Kiwix, enlace en la descripción, la Wikipedia completa, 50 GB de información, adicionalmente muchas otras fuentes de información como la Wikipedia médica o Wikispecies. Gran parte del conocimiento de la humanidad permanecía salvaguardado en mi portátil y podría ser transmitido a las siguientes generaciones, como mis hijos. Eso sí, si la humanidad conseguía sobrevivir en algún lugar. De nuevo, hasta para esto, lo único que necesitábamos era energía para enchufar el portátil. Estaba claro que la energía era la clave, ya que fue la causa que hizo escalar este conflicto a nivel mundial y al mismo tiempo la fuente de nuestra supervivencia y de la humanidad. En la Wikipedia descubrimos que la isla más remota habitada era Tristán de Acuña, en el Atlántico, y allí nos dirigíamos. Aunque al cabo de un mes los GPS empezaron a fallar y no teníamos claro si encontraríamos nuestro destino. Tras más de 2 meses en el mar, por fin, una mañana avistamos la tierra que tanto ansiábamos. ¿Sería ese el lugar donde podríamos asentarnos? ¿Habría humanos que hubiesen permanecido aislados de la infección? ¿Sería un lugar seguro? Tendríamos que actuar con cautela. Y antes de atrevernos siquiera a desembarcar, usaríamos el dron volador para explorar la zona y comprobar si era segura. En caso de que fuese seguro, podríamos montar un asentamiento en tierra, sin descuidar nuestra casa en el mar. Por suerte, teníamos también la energía portátil de nuestro generador y los paneles solares plegables para alimentar nuestro nuevo asentamiento, y así cubrir las necesidades básicas de la futura humanidad. Tal vez hubiésemos encontrado ya nuestro nuevo hogar. Tal vez no. Solo el tiempo lo diría. Aunque no podría nunca quitarme la culpa de haber abandonado a Carlos en tierra. Eso me perseguiría para siempre.
Pues sí que va a estar bien esto de las casas del futuro en Marte, ¿eh? Yo creo que aquí vamos a vivir muy bien los próximos 30 años. Bueno, vamos a ponernos una copita. ¿Y las niñas? ¿Dónde están? ¿Las niñas? Pero bueno, niñas, ¿qué hacéis en la calle? Que en Marte no se puede respirar. No, papi, yo sí puedo respirar. Y yo también. Pero vamos a ver, fuera de aquí, entrad en casa ahora mismo. Ni se os ocurra volver a salir. ¿Pero qué hacéis ahí, niñas? Venid para acá ahora mismo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. Si os ha gustado, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita por ahí abajo para que os den las notificaciones. ¡Nos vemos! Bueno, no sé si nos vemos o no en el próximo episodio de Loco Sailor.